Bai, entzuten da, bueno, Arratsaldeon, Koldo Mitxelena kulturunearen izenean ongitorria eman nahi genizueke, etorri zareten guztiei. Aurrera goaz, Ausbeketik haratago programa kulturalarekin, eta bueno, dakizuenez, programa hau Sein Ausbik erakusketarekin paraleloan dijoa. Eta erakusketa uztailaren 3 arte gurekin izango dugu eta horregatik aukera izango duzu ikusteko. Hilabete hauetan zenbait ekitaldi antolatu ditugu, eta artean hitzaldiak, mahai inguruak edo pelikulak. Hain zuzen gogoratu nahi nizueke hurrengo aste artean, behatzean, atzaldeko 6etan, proiektatuko dugula Leni Riefenstahlen borondatearen garaipena, dakizuenez bere garaian abanguardiako pelikula bat izan zen. Eta, gaurko saioaren izenburua, El compromiso editorial frente a la desmemoria, eta mai inguruan aritzeko 3 argitaletxe independiente izango ditugu gurekin. Eta moderatzaile lanetan Ruth Pérez de Anuzita, kazetaria, eta Donostiako zinemaldiaren prentza arduraduna. Bueno, muy brevemente, solo pues agradeceros vuestra presencia. Seguimos adelante con este programa cultural que hemos llamado Más allá de Auschwitz, que discurre en paralelo con la exposición Sein Auschwitz, que tendremos o que tenemos con nosotros hasta el día 3 de julio, y que a quienes no lo hayáis visitado os animo a que lo hagáis. A lo largo de todos estos meses hemos organizado, de la mano de Edurne Portela, un ciclo de conferencias y de mesas redondas, también un ciclo de películas, en este caso de la mano de Begoña del Teso, y precisamente quería recordaros que el próximo martes proyectamos la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, una película que fue parte de la historia del cine, una vanguardista en su momento, pero que también por otra parte anticipaba los horrores venideros. La sesión de hoy lleva por título El compromiso editorial frente a la desmemoria, y tenemos los responsables de 3 editoriales independientes en cuyos catálogos tienen libros más que importantes que hablan de esas violencias indómitas de las que nos hablaba el historiador Julián Casanova hace 15 días cuando inauguramos este ciclo. Para moderar esta mesa contamos con la presencia de Ruth Pérez de Anuzita, la periodista Ruth Pérez de Anuzita, que es responsable de prensa del Cinemaldi, y a quien sin más demora le dejo la palabra, así que disfrutéis de la charla. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, baita ere pantailaren beste aldian daudenei. Patxik esan duen bezala, hau da 3. ekitaldia, la escritora Edurne Portela ha comisariado este ciclo, Más allá de Auschwitz, excepcionalidad y continuidad de la violencia de masas en el siglo XX europeo. Y esta segunda conversación va a girar en torno a la desmemoria y al compromiso editorial, representado desde vuestra izquierda por Alfonso Castán, de la editorial Contraseña, por Marta Martínez, de Contraescritura, y por Joan Tarrida, de Galaxia Gutenberg, a quien damos la bienvenida. Les damos muchas gracias por estar aquí, en este momento en que lo presencial es tan preciado. Y yo quería empezar hablando desde vuestros catálogos, desde esos lugares desde los que articuláis ese compromiso del que hablamos. En el caso de Galaxia Gutenberg, de su profusa colección, es una editorial que se fundó en el 94, y cuando llega Joan en 2004 empiezan las colecciones de narrativa, de ensayo, de biografía y memoria, que hoy tendrán un especial protagonismo. Y antes hablábamos de que es un poco imposible detallar todos los libros que han publicado. Yo confieso que uno de mis objetivos indisimulados hoy es llevarme libros apuntados para leer, o sea que espero que en esta conversación salgan libros que nos lleven a otros libros. Pero ahora, en primer lugar, le quería preguntar a Joan cómo es ese proceso de búsqueda y de selección de esos libros. ¿Cómo de todo lo que hay, qué eliges, por qué eliges, cómo lo eliges? Vaya, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer inmenso estar en persona en estos momentos hablando con todos vosotros, de verdad, y compartir con mis compañeros la mesa. A ver, la pregunta que haces es la esencia del trabajo de un editor, es decir, cómo de todo lo que te llega
de todo lo que existe, vas construyendo un catálogo, es decir, vas seleccionando lo que crees que es interesante. En mi caso, es un tema de la memoria y del análisis de la historia que me interesa mucho personalmente. Es decir, no es un esfuerzo para nada, sino todo lo contrario. Es decir, yo como lector ya leo mucho sobre estos temas y lo que intento siempre buscar son libros que aporten una visión nueva. Es decir, yo creo que la historia y el análisis de la historia, o sea, la historia es mucho más compleja de lo que se nos explica normalmente. Es decir, si tomamos las películas de Hollywood de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde evidentemente todos los alemanes y los japoneses eran malísimos, ¿no? Y todos los americanos eran extraordinarios, los ingleses se parecían ahí como un poco, ¿no? Unos lords, pero los que se batían ahí eran los americanos. Entonces vemos que desde esa explicación que se resolvía con una facilidad inmensa, de decir, Hitler era un monstruo, ¿no? Y al monstruo hay que matarlo, ¿vale? No. Entonces, todo lo que habían hecho para matar al monstruo estaba bien, por lo tanto, y el monstruo era horroroso. Claro, a partir de ahí las cosas siempre son más complejas, ¿no? No quiero decir con eso que Hitler no fuera un monstruo, pero las cosas son más complejas, entonces todo aquello que pueda ir aportando material para entender bien qué pasó, de dónde viene alguien como Hitler, cómo Alemania se volcó en su momento en apoyar una locura tan grande como meterse en una guerra como la que se metió el régimen nazi, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, la aportación de los testimonios, es decir, todo aquello que enriquezca el análisis y las visiones es lo que a mí personalmente es lo que me interesa más. Marta Martínez, que está al frente de la microeditorial Contraescritura, creo que oficialmente fundada en 2015, pero con un pasado sí, que luego, si quieres, es puedes contar. Si buceáis en su catálogo, casi lo difícil es encontrar, antes lo comentábamos, temas que no tengan que ver con la conversación que vamos a mantener hoy. Yo leía, creo que es en Hans Beimler, en la selección Querido, que decía: lo he visto con mis propios ojos, lo he oído con mis propios oídos, lo he sentido con mi propio cuerpo. Creo que parte de la selección de Contraescritura, y si no me corriges, viene de ahí. Cuéntanos Sí. también. Sí, a mí me pasa un poco como a Joan, es muy orgánico en ese sentido, ¿no? A mí siempre me ha interesado la historia, muchas veces desde la propia experiencia familiar, ¿no? De la abuela que era cenetista, y una cosa al final te lleva a la otra en cuanto a querer investigar, en cuanto a querer saber, y te das cuenta que al final la historia son precisamente esas personas que igual en tiempos muy remotos, ¿no? Si nos vamos, pues incluso yéndonos al Imperio Romano, al final son las pequeñas historias las que nos acaban explicando la rutina, ¿no? El día a día. Y en casos en que la violencia es protagonista, cuantas más miradas tengamos, mejor, porque efectivamente son situaciones muy, muy, muy complejas que necesitan de todos esos relatos en ese sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que es verdad que abrir esa puerta, digamos, en la editorial Contraescritura fue muy, muy casual. Yo iba visitando, ¿no? Aprovechaba las vacaciones para ir a campos de concentración. O sea, claro, cosas realmente extrañas, ¿no? En ese sentido, o sea, la gente se va a la playa, pues yo me iba a Auschwitz. Pero sobre todo motivada por esa voluntad final de entender algo, más que de entenderlo, de decir cómo es posible que pues todos esos factores lleven a que una persona pueda asesinar a otra sin ningún tipo de, ¿no? O incluso la deshumanización, cómo se alcanza esa deshumanización. Entonces, yo llego un día al campo de concentración de Dachau, visito todo el memorial, todo el museo, y de repente me encuentro en un plafón informativo una reproducción de una portada de un libro que pone Goethe en Dachau. Y claro, cuando has visitado ya campos, cuando es un tema del que has leído todo lo que ha caído en tus manos y tal, dices,
cómo que Goethe en Dachau, primero, es temporalmente imposible, cómo unir en un título lo mejor y lo peor de la cultura alemana de 2 siglos, ¿no? Entonces me puse a investigar en ese libro y ese libro al final acabó llevando a muchos de los otros libros que hemos publicado, que al final te das cuenta que incluso pasando en el mismo lugar, Hans Beimler pues es de los primeros en entrar en el campo, en el búnker, perseguido políticamente, una cosa súper concreta, a la persona que entra pues, casi en el año 44 por la resistencia, a la persona que no, que es cultura, que ha sido perseguido, que... Entonces, todas esas historias, todas esas realidades, incluso en el detalle que pueda parecer más banal, nos acaban dando la imagen más completa. Todo lo que podamos completar es una buena noticia. Yo creo que la motivación y bueno, pues la intencionalidad al final es lo que de alguna manera buscas. No sé si cambiará algo mi realidad, ¿no? Pero igual dentro de 200 años ese libro que se hubiera perdido se ha podido salvar. Igual alguien a partir de ello puede construir algo diferente o conseguir algo que nos lo explique, ¿no? O sea. Y bueno, y Alfonso, creo que este mes, en marzo, se cumplen 11 años de la fundación de Contraseña, junto a tu socio Fernando Muñiz. Por cierto, que algunos de los libros que mejor me han acompañado en el confinamiento los ha publicado Contraseña. Me acuerdo de Claroscuro, del... Eso no me lo has dicho antes. No te lo he dicho antes, pero es mucho mejor decirlo ahora delante de 50 personas. ¿Dónde va a parar? Te lo agradezco. Sí. ¿Cómo encaja en ese catálogo en el que están Henry James, está Edith Barton, un libro como Seguir viviendo, de Ruth Kruger, que ha inspirado en gran parte a Edurne Portela, que creo que nos está viendo, por cierto, al otro lado de la pantalla, así que le saludamos a ella y a todos los que nos están siguiendo por streaming y no están disfrutando de la presencialidad? ¿Cómo encaja ese catálogo? También podemos hablar de Ramón J. Sender. ¿En qué momento decís, este libro lo queremos publicar en Contraseña? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Edurne Portela por haber pensado en mí para integrar esta mesa de editores, que me ha dado la oportunidad de conocer a Joan, de conocerte a ti, bueno, a Marta ya la conocía, de volver a ver a Marta. Bueno, cuando Edurne se puso en contacto conmigo para hablarme de esta mesa y me dijo quiénes iban a estar conmigo, claro, me quedé un poco en shock porque dije, claro, nuestro catálogo al lado de Galaxia Gutenberg, al lado de Contraescritura, no tiene una vocación tan marcada por el testimonio, la historia. Pero bueno, como a Edurne le había gustado mucho Seguir viviendo, un testimonio de una austríaca que estuvo en 3 campos de concentración y había sobrevivido para contarlo. Además, el título pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Seguir viviendo. Y además también hemos publicado 3 obras de Ramón J. Sender, que es un autor que a Edurne le gusta mucho, porque además dentro de 2 semanas va a estar en Huesca impartiendo una conferencia sobre Sender. Pues dije, bueno, me voy a sentir como en la mesa, ¿no? Tanto por Seguir viviendo como por Sender. En nuestro caso, Seguir viviendo fue una propuesta que nos hizo la traductora. Una traductora a la que le habíamos encargado una traducción de un libro, de una novela de una escritora austriaca, y hablando con ella de escritores austriacos que ella había traducido, pues me comentó que hacía años había traducido Seguir viviendo, que además había sido una de sus primeras traducciones, que ella además había conocido personalmente a la autora, a Ruth Kruger, que bueno, supongo que luego hablaremos de su testimonio, pero Ruth Kruger a los 2-3 años de terminar la Segunda Guerra Mundial emigró con su madre a Estados Unidos, adquirió la nacionalidad estadounidense, volvió a Europa, volvió a Alemania, pero bueno, ya de hecho falleció en octubre del año pasado, que bueno, esto fue me causó pena pues que no pudiera ver, digamos, esa nueva edición en castellano de ese libro. Curiosamente luego me dijo la traductora que los hijos estaban esperando que se publicara porque los hijos no saben alemán, los hijos de Ruth Kruger, que esto también es un tema del que habría que hablar, ¿no? Y entonces y sin embargo sí que saben español. Entonces estaban esperando a que llegara, a que les mandáramos la traducción del libro para poder leer el testimonio de su madre, que ya había leído en su momento cuando se publicó hace 25 años. Entonces, bueno, pues fue un libro que la editorial la cogimos bien porque nosotros sí que tenemos una marcada tendencia por publicar autoras, escritoras. No fue una idea inicial de la editorial, pero sí que nos dimos cuenta, nosotros la editorial la montamos sobre todo para recuperar voces
que en España permanecían inéditas, que nunca se habían publicado sobre toros. También hemos publicado algún autor que sí que tenía presencia en las librerías españolas, pero lo que más nos motiva es pues, descubrir autores y autoras. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que la mayoría de los autores que quedan por descubrir en España son mujeres. Y entonces, bueno, pues nuestro catálogo, ahora no sé exactamente cuántas autoras, pero hemos publicado bastantes más autoras que autores y sobre todo muchas autoras inéditas. Entonces, bueno, pues Ruth Kruger era una autora que por eso ya encajaba en la editorial. Luego ya hablaremos del tema, ahí particularmente el tema de los campos de concentración, los testimonios de los supervivientes, siempre me ha interesado. He leído, seguramente no tanto como Marta o Joan, pero bueno, he leído bastante y me interesaba, y además este testimonio, como hablaremos después, pues me pareció muy interesante, pues porque daba una visión diferente bueno, imagino que todos los testimonios dan una visión diferente al resto, pero en este caso tiene unas particularidades de las que luego hablaré que lo hacía muy interesante. Y en cuanto a Ramón J. Sender, esto sí que es un amor mío de juventud. Ramón J. Sender, un autor al que he leído pues, desde niño, que me ha acompañado en mi vida lectora desde siempre. Y sí que estoy interesado en recuperar muchas obras de Ramón J. Sender porque, desde luego, hablando de testimonios y de textos sobre violencia política, la obra de Sender es fundamental. Yo creo que no hay un escritor español del siglo XX que diera testimonio tan continuado de las muchas violencias que se dieron en España, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La guerra civil, la guerra de Marruecos, fue testigo de episodios muy traumáticos en la política española, pues como el crimen de Cuenca, la masacre de Casas Viejas, y bueno, y todo eso lo trasladó luego a sus libros. Entonces me parece un autor que en ese sentido sí que es un testimonio de toda la violencia, de parte de la violencia que ha sufrido España en el siglo XX. En la exposición hay un ejercicio que me parece muy bonito, y es que de una fotografía en la que se ve una multitud en Auschwitz, hacen unas ampliaciones, unos zoom, y entonces frente a la masa es como más fácil desentenderse, pero en esos zoom pues ves un abrazo, ves una mirada, ves una mochila cargada y ves que es alguien que cree que esos objetos le van a servir de algo en el sitio al que va. Pensaba que los testimonios de alguna forma son eso, ¿no? Como esa carga subjetiva que te hace ver el contorno de algo, que lo humaniza. Quería que hablásemos sobre, desde la historia, desde el ensayo, desde el testimonio, también desde la poesía, como hablábamos antes, de la novela, cómo veis esos acercamientos y qué os parece que contribuye cada género a esa memoria y a ese compromiso del que estamos hablando hoy. Bueno, son acercamientos distintos, ¿no? El ensayista, lógicamente el historiador, investiga los hechos, investiga todas las fuentes que pueden, que por eso se pueden seguir publicando muchos ensayos, porque cada vez hay más fuentes al alcance de los historiadores. También hay cada vez más historiadores que aprenden lenguas para poder leer las fuentes originales, que eso es un tema importante. Es decir, hace años seguramente pues, los historiadores anglosajones o alemanes o franceses o italianos o españoles sabían su idioma y quizá el inglés, pero ahora hay historiadores españoles, por ejemplo, que han estudiado rumano, han estudiado polaco, han estudiado ruso, para poder acercarse a los textos originales. Claro, eso da una amplitud de materiales a utilizar por parte de los historiadores que hace que, lógicamente, eso que decíamos antes de la complejidad de los hechos se pueda estudiar con más detalle. Eso por parte de los historiadores. Claro, luego están los testimonios, es decir, la gente que lo vivió, la gente que estaba allí. Y eso es algo que a partir sobre todo de los años 70, 80, etcétera, se van publicando, ¿no? Se van escribiendo, bueno, se habían escrito ya antes, pero antes hablábamos con Marta, por ejemplo, que claro, en los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la gente no estaba mucho para escuchar, ya no para leer libros que contaran lo que había pasado en los campos de concentración o en el Gulag, etcétera, sino ya solo de escucharlo. O sea, ¿cuántos testimonios hay de gente que había pasado por ahí que se sintió absolutamente abandonada o incomprendida
a la hora de querer explicar lo que había ocurrido, porque nadie se lo quería creer De o nadie hecho, estaba en disposición de creérselo. ¿no? Una de las cosas que también es recurrente cuando, sobre todo, las personas han sobrevivido y han explicado ese proceso de escritura y demás, no es extraño encontrarse con la situación en que el propio autor, en este caso, dice: me daba mucho miedo escribir o hablar porque para si había alguien escuchando, ¿no? Ese miedo a después de sobrevivir a toda esa violencia, asumir que la mayor violencia que podías vivir a posteriori era que nadie estuviera escuchando, cuando esa persona, ¿no?, sentía esa grandísima necesidad de dar testimonio. Y eso es algo que lamentablemente pasó muchísimo en el tema de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo hasta el juicio de Eichmann en los años 60, que de alguna manera con la televisión, incluso a nivel filosófico con Hannah Arendt y demás, explota, ¿no? Entonces sí que la gente ya está un poco más abierta a decir, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? Hay un poco ya de cambio generacional, es el padre el que estuvo en la guerra, no yo, entonces hay un poco más de intención o de ganas de escuchar. También es un momento en el que empiezan a trabajarse en los centros memoriales, en los propios lugares. Hasta antes eso no había sucedido. En el caso, por ejemplo, del libro que comentaba antes, de Goethe in Dachau, él escribió un epílogo después de un viaje que hizo 10 años después al lugar, ¿no? Y vio cómo todo se había transformado de una manera que para él era aberrante. Y eso pues marca también un punto de inflexión. Perdona. No, es muy interesante, ¿no? Pero o sea, yo creo que además de los testimonios, sobre todo que los testimonios que marcan mucho son los testimonios de Primo Levi, ¿no? Escritos en los años 40, pero que se leen a partir de los 80 o en los 70 cuando Solzhenitsyn publica Archipiélago Gulag. Claro, esto ya da una dimensión al final de lo que es lo interesante. Yo creo que antes lo decía Marta, la historia al final se encarna en gente, ¿no? O sea, la historia no es un hecho que pasa, ¿no? Nos pasa a todos, ahora lo estamos viviendo con la pandemia, salvando todas las distancias, pero lógicamente al final vemos que somos individuos que sufrimos la situación. Claro, eso el testimonio es privilegiado. Luego está la poesía, que es una expresión íntima de una voz que intenta poetizar, por lo tanto intenta expresar desde la sensibilidad extrema lo que ha ocurrido, y eso que, como dijo Adorno, después de Auschwitz no podía haber poesía, pero sí que hay gente... Pero sí que hay gente que escribió, por ejemplo, en las prisiones nazis, etcétera. Por lo tanto, también es un tema muy importante. Y luego la novela, claro, la novela consigue algo que los historiadores no pueden hacer, que es meterse en la mente de la gente que lo vivió eso, ¿no? O sea, los historiadores también lo han hecho. Cada vez hay la microhistoria, esta historia que explica la historia a partir de un caso o dos de personas a las que van reconstruyendo su vida. Pero claro, por ejemplo, lo que hace Jonathan Litton en Las Benévolas, que es ponerse... O sea, Las Benévolas es una novela en primera persona escrita por un gran cargo nazi, que demuestra que lo que están haciendo los nazis es lo que hay que hacer y que tiene todo el sentido y que tienen muchos motivos para hacer lo que hacen. Y entonces, claro, meterse en esa mentalidad... Eso lo puede hacer una novela, un historiador no lo puede hacer. Es decir, que cada género tiene su fuerza, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco más crítica. A mí la ficción me molesta un poco. En ese sentido soy más purista. Porque me parece un poco peligroso que al final se confunda, ¿no? Un poco lo que sí es realidad, lo que no. Yo creo que incluso cuando pues, historiadores y personas que han leído mucho sobre el tema, propios investigadores que trabajan en los centros de memoria te trasladan esa preocupación, ¿no? Bueno, pues en su caso hubo, por ejemplo, muchísimo debate sobre La vida es bella, ¿no? Si era una película que dulcificaba o no la supervivencia, además con un niño y demás, o hablábamos antes del niño en pijama a rayas. No quiere decir que esas situaciones no se dieran, claro que se dieron, pero... la realidad probablemente sea muchísimo peor. Y en cuanto a este tipo de violencia que entendemos, a pesar de que se haya reproducido muchísimas veces,
porque ha habido más matanzas, ha habido genocidios, ha habido absolutamente de todo, incluso dentro del corazón de Europa. Srebrenica está ahí, a nada, a 4 países de distancia, y parecía imposible, ¿no?, que el género humano, y más en Europa, ¿no?, se volviera a dar una cosa como esta. En África, bueno, pues Ruanda y esas cosas, ¿no?, pues siempre nos parecen un poco lejanas, algo, ¿no?, casi te diría primitivas, ese etnocentrismo casposo, diría, del europeo, que ve esas violencias y se desentiende. Luego también está, creo que es muy importante, la politización. Parece que si estás en contra de los nazis, te parece bien que existiera un gulag, ¿no? Eso también hay muchas veces que incluso como editor te lo encuentras. Entonces, bueno, entonces tú, pues, te parecería bien lo que hizo. No, no, de verdad que no. O sea, es difícil a veces enfrentar eso. Entonces, creo que ya es suficientemente, para mí, en lo personal y en lo profesional, ya es suficientemente complicado gestionar a nivel ético, a nivel lingüístico, a nivel de contexto, a nivel de cómo hacer que realmente un libro, aparte de aportar eso, aporte la información que puede necesitar cualquier nivel de lector, ¿no?, para llevar una comprensión lo más plena posible. Si a eso se me mete ficción de por medio, a mí me resultaría muy problemático. Pero sí que es, por ejemplo, la poesía es algo que hasta hace unos años no estaba dentro incluso de la cabeza de los editores, ¿no?, que fuera a aportar algo a la historia, que fuera realmente un testimonio. Y hay testimonios, por ejemplo, de Auschwitz en poesía que incluso se han salvado gracias a trabajos arqueológicos que estaban enterrados en botes en el Sonderkommando y de mujeres justo escritos antes de ser gaseadas. Aportan mucha información, sobre todo por esa falta de lenguaje, ¿no?, de lenguaje, digamos, ensayístico o de testimonio, pero sin embargo que sale de esa entraña, de esa necesidad de ese alemán que se les estaba negando, ¿no?, de esa lengua que se les estaba pervirtiendo. Sí, bueno, lo hemos hablado antes, que yo, mientras pensaba en esta charla, pensaba precisamente en qué ficciones sobre campos de concentración había leído, me habían gustado. Y curiosamente, la mejor, para mí, claro, la mejor novela que he leído que tiene algo que ver con Auschwitz es La decisión de Sophie, que es una novela de un escritor norteamericano, William Styron, que se hizo en los años 80 una película muy famosa, a la J. Pakula, seguramente alguno la habréis visto, ¿no?, con Meryl Streep, que es una novela ambientada en Estados Unidos, en Nueva York, protagonizada por Sophie, que es una emigrante polaca. Y claro, solo al final de la novela se descubre cuál es el significado del título, ¿no?, la decisión de Sophie, que es una decisión que tiene que tomar en Auschwitz. Como dice Marta, yo también siempre he sido un poco reacio a leer ficciones sobre Auschwitz, campos de concentración. También fui en su momento, por ejemplo, reacio a ver La lista de Schindler, de Steven Spielberg, porque en su momento, pues, no sé, me pareció que no me pareció ético. También, bueno, fue hace muchos años, ¿no? Ahora he visto la película, al final la vi, pero en su momento no me pareció ético por su parte, y es cierto que él lo hizo con mucho respeto, como hemos hablado antes. De hecho, al final de la película aparecen, pues, supervivientes reales que estuvieron en Auschwitz, pero siempre me da un poco de reparo la ficción. Creo que es un tema que, aunque hayan pasado 75 años, ¿no?, desde que se liberó el campo, pues todavía hay gente viva, ¿no?, que estuvo en los campos de concentración, como he dicho, Ruth Kruger, la autora de Seguir viviendo. El testimonio que publicamos nosotros, falleció hace pocos meses, y bueno, tenía 88 años, podría haber vivido unos cuantos años más bien, tenía la salud muy delicada. Entonces yo creo que es un tema que todavía, aunque se escriben ficciones, El niño de pijama de rayas, El violinista de Auschwitz, parece ser que el algoritmo que decide a veces que tiene que publicar una editorial, pues siempre que aparece Auschwitz le va a dar el visto bueno. Pero yo la verdad es que me quedo con los testimonios, con la historia, el ensayo, incluso la poesía.
A no ser que alguien me diga que hay una novela estupenda, pero vamos, si tú no la conoces, digo, ya no la conoces, no creo que exista, ¿no?, sobre campos de concentración. Pero vamos, hay muchos testimonios, hay muchos libros interesantes que leer sobre campos de concentración antes que leer, pues eso, el niño del pijama de Rayat. Y hay muchas cosas también recuperadas en países vecinos. Lo comentábamos un poco antes. Yo creo que hay un hueco importante, por ejemplo, pues con respecto a las memorias de lo que serían los verdugos de la otra parte de la historia, ¿no? Acantilado, por ejemplo, sí que publicó en su momento las memorias de Speer, que nos ayudan pues también a contextualizar los diarios de Goebbels, ¿no? Comentábamos, no están publicados por cualquiera, está publicado por la editorial Gallimard en Francia, ¿no? Y ahí en eso España tiene una tarea pendiente, supongo, pero porque igual, por lo menos desde mi punto de vista, haría falta una labor extra, ¿no?, que requeriría muchísimo más trabajo, la implicación probablemente coral de muchas personas que conozcan el tema, de historiadores, demás, que nos permitan realmente articular buenos libros de malos libros, ¿no? Permitir que se pueda tener una buena edición de Mi lucha, de Hitler o de los diarios de Goebbels. Claro, publicarlos, por mucho que intente una persona sola, un editor solo, hacer un buen trabajo con ello, también España es un país que aún está muy polarizado. A día de hoy yo creo que es más sencillo publicar un testimonio de Auschwitz que uno de la Guerra Civil. Probablemente cause muchísimo menos revuelo, en las presentaciones sea mucho más benévolo la gente, porque siempre sigue siendo un tema muy candente, que probablemente en Alemania pues no suceda, ¿no? Les encante cualquier cosa que hable sobre la Guerra Civil, sin embargo aquí sigue siendo, por lo menos tiene un punto problemático cuando encaras el tú a tú con el lector. Y en España es un país que no tiene resuelto el tema, como decíamos, de la historia, porque, por ejemplo, es uno de los pocos países occidentales que no tiene una ley que obligue a sacar los documentos al cabo de unos años. En Estados Unidos, ¿no?, que no sé si son 25 o 40, que todos los documentos oficiales, sean de la policía, sean del ejército, sean del presidente, salen a la luz. En España no. O sea, en España hay archivos militares, políticos, etcétera, que los historiadores no pueden acceder. O sea, imaginemos lo que eso significa para el conocimiento de la historia española. Y luego, volviendo al tema de la ficción o no ficción, claro, la pregunta es, ¿tienen derecho los creadores a reproducir aquello que nadie ha podido explicar? Como por ejemplo el momento en las cámaras de gas. Es decir, ¿es humanamente y moralmente válido que alguien diga, no, yo voy a filmar o yo voy a escribir lo que la gente vivió en ese momento? Algo que nunca nadie ha podido explicar ni nadie podrá explicar como testimonio. Una persona sobrevivió. Bueno, una. Se conoce una. Pero, claro, ¿eso se puede o no se puede? Es decir, ¿hay derecho, el arte tiene derecho a meterse allí o no tiene derecho a meterse allí? Esa es la pregunta, ¿no? Yo tengo mucho respeto por la ficción y por la novela, porque me parece que la novela sirve muy bien para explicar a veces podemos saber más de la historia de España leyendo a Galdós, o podemos aprender muchas cosas leyendo a Galdós, a Emilia Pardo Bazán, a Clarín, que leyendo un ensayo o un libro de historia, que no digo que no se aprenda con un ensayo o libro de historia, ¿no? Pero tú te lees los episodios nacionales de Galdós o cualquiera de sus novelas y vas a conocer, pues bueno, lo que uno llama la historia, ¿no? La historia de la gente pequeña, de los que, pues bueno, de los que luchaban por sobrevivir. Y en el caso de Galdós, con los episodios nacionales también aparecen personajes históricos, ¿no? Los de la gran historia. Entonces yo tengo mucho respeto por la ficción, porque he leído muchísima ficción, muchas novelas, y sé que prácticamente se puede escribir una novela sobre cualquier cosa, ¿no? Pero claro, el problema quizás es que no ha habido un escritor de fuste que se haya puesto a escribir una novela sobre los campos de concentración. O sea, y ya ha dicho, Julian Styron, un gran escritor, es una novela maravillosa, la recomiendo, ya que ha dicho que esperábamos que salieran aquí muchas lecturas. Es una novela estupenda.
que digamos el tema de Auschwitz aparece colateralmente, aunque es fundamental, porque de hecho es lo que explica el título, ¿no? Pero quizá también ese ha sido el problema, que no ha habido ningún escritor que de fuste, ya digo, ¿no? de calidad, que se haya atrevido a escribir una novela o una ficción sobre campos de concentración, supervivientes. Quizá porque, claro, como ya había escrito Primo Levi, escribió R. Kertész, en fin, Jorge Semprún, digamos que entre los supervivientes hubo muchos escritores, gente que ya era escritora cuando entró, o gente, bueno, porque cuando salió empezó a escribir, primero en el caso de Primo Levi empezó a escribir su testimonio de los campos de concentración, luego ya pasó a la ficción, con muy buenos resultados además. Quizás una obra de Primo Levi, ya que estamos aquí también para alentar lecturas, de Primo Levi casi siempre se habla solo de su trilogía sobre Auschwitz, pero luego tiene una obra narrativa muy, muy interesante, que no tiene nada que ver con los campos de concentración. O sea, fue un escritor muy estimable que no solo, creo yo, merecería ser recordado por su testimonio de Auschwitz, aunque quizás es lo más conocido, ¿no? Y quizás sea lo mejor que escribió. Quien tiene unas páginas magníficas, ahora voy a barrer para casa. Sí. Venía a hablar de mi libro. Unas páginas magníficas sobre los campos de concentración. Es Vasily Grossman en Vida y Destino, por ejemplo, ¿no? Sí, verdad. Verdad. Además, de Vasily Grossman tenéis, yo creo que todo publicado. Sí. Sí, todo, sí. Antes decía Marta, hablaba de etnocentrismo, Caspos, y me he acordado de un historiador puertorriqueño de la Universidad de Berkeley, no me acuerdo el apellido, pero no es nada puertorriqueño, es como Grofenheim, y dice que estamos tan fascinados por el Holocausto porque fueron blancos matando a blancos. O sea que Claro. ellos han estado 500 años, ¿no? Sufriendo eso, que de hecho, bueno, las prácticas nazis salieron de los manuales colonialistas franceses, británicos, pero más allá de nuestro etnocentrismo, ¿por qué nos interesa tanto Auschwitz? ¿Por qué si pones Auschwitz en la faja de mi libro o en el título de un libro, lo leemos? ¿Qué intuís de los lectores que están al otro lado? Yo siempre he intuido que hay, no sé si es positivo o negativo, pero sí que lo describiría como una palabra que se entremezcla con otra, que es el morbo. Hay un cierto nivel de morbo, de intentar saber, incluso de ponernos nosotros en el lugar y creernos que nosotros habríamos hecho lo correcto, que habríamos sido moralmente impecables, a pesar de pues, que deberíamos ponerlo bastante en duda teniendo en cuenta lo extremo de la situación. Pero sí que se da ese etnocentrismo. Lo que decía antes, por ejemplo, en Srebrenica, si hubiera sucedido justo al revés, yo siempre he pensado, es que además estando en Srebrenica, si hubiera sucedido justo al revés, si hubieran sido los musulmanes bosnios que nos hubieran exterminado, por ejemplo, a croatas cristianos, probablemente incluso la reacción de la Europa política de ese momento habría sido muy diferente. Pero eso es algo que Susan Sontag ya había explorado en Ante el dolor de los demás. Es algo que la parte filosófica ha intentado explicarse. Lo ha intentado Jana Megui, lo intentó Bauman. Es ese misterio insondable de por qué las personas con las que nos resulta más fácil identificarnos son las que más nos duelen, cuando en realidad, ¿no?, somos parte de un mismo género que es el humano, ¿no? Porque precisamente no hacerlo es jugar a discursos como el del nazismo, ¿no? Es decir, una cosa es la especie, otra cosa es la raza, ¿no? o ese tipo de cuestiones que sí que en alguna manera se han podido superar, por lo menos en algunos aspectos, pero que sin embargo siguen ahí latentes. A lo largo de los años se han producido, se han editado, se han publicado muchísimos libros y testimonios, pero sigue habiendo grandes tabúes, grandes afectados, grandes sufridores de esas violencias que seguimos sin tener sus testimonios. Pasa con el caso de los homosexuales, ¿no?, por ejemplo, que además sufrieron la siguiente violencia, que fue la del silencio, que fue la de no tener una reparación ni moral ni económica, ni ser reconocidos como víctimas. O las minorías, los gitanos, sinti, romanís, están además incluso, si uno va, por ejemplo, al Museo del Holocausto de Budapest, pues sí que está muy representado porque allí la población romana y sinti era muy elevada
Igual si vamos al de Polonia, pues no tanto, porque allí lo importante son los polacos. Entonces sí que aún hay ese problema, digamos, pero yo creo que la gente está entre el morbo y las ganas de entender. Yo creo que sobre todo lo que nos mueve es intentar entender. Y Auschwitz, como palabra, porque es una palabra, al final Auschwitz es la palabra que condensa lo inexplicable. Es lo que nadie es capaz de entender. Porque incluso en un método que nos parece tan horrible de exterminio como es la cámara de gas, hay muy poca gente que sepa que las cámaras de gas, en un principio, quien usó primero la cámara de gas para asesinar a otra persona fue Estados Unidos. Lo usó como pena de muerte una sola vez, pensando que iba a ser una manera más suave, más higiénica también, pero sobre todo más suave, menos traumática que, por ejemplo, la silla eléctrica. Fue a un preso japonés y se dieron cuenta que tardó 20 minutos en morir, que lo hizo de manera agónica, con muchísimo dolor, y dejaron de utilizarla. Pero ya se había utilizado a principios de siglo. No, quiero decir, en ese sentido, ni siquiera fueron excesivamente originales los nazis, pero sí que esa es la industrialización del dolor, lo que nos resulta incomprensible. El capitalismo de la muerte. El capitalismo del dolor, el ser productivos. Como matar a más gente en el menor que tiempo la idea posible, es la producción, que incluso es algo que enfrentó a los alemanes, a los propios nazis los enfrentó, porque en un primer momento, en los primeros años, los campos de concentración dependían de dos organismos administrativos diferentes, y estaban unos que querían la exterminación absoluta, rápida y demás de todos los oponentes, sean de cual sea el tipo, y los otros que querían explotación laboral, que necesitaban y abogaban por esa fuerza de trabajo. Y es una tensión que se va a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial, que se produce en un primer momento, necesitamos mano de obra, pero que luego automáticamente, y eso lo sabemos por los diarios de Goebbels y de Himmler, el objetivo los últimos 2 años es que no haya testigos. Y que no haya testigos no implica solo asesinar a los que ya están en los campos, sino a cualquier tipo de familiar, persona que se haya podido quedar en Berlín, que viniera de un matrimonio mixto, el hijo, cualquiera, que nadie pudiera decir que eso había sucedido y que además fuera tomado en serio, claro, que es otro de los dramas que se encontrarán la mayoría de supervivientes en los primeros años. Sí, yo creo que la fascinación por Auschwitz o por entender, no Auschwitz, bueno, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es eso que decía Marta, intentar comprender cómo el ser humano puede llegar a ese punto. Aunque el ser humano había llegado a ese punto mucho tiempo antes, ya si algún día se escribe, que está por escribir bien la historia del colonialismo, ahí vamos a descubrir muchísimos horrores de este tipo. Pero digamos, el que tenemos ahora más a mano, ¿no?, es este. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Pero claro, para entender eso, también hay que entender al final lo que pasaba antes, porque o sea, Hitler no se inventa, o los nazis no se inventan el antisemitismo de un día para otro. El antisemitismo existe desde hace tiempo y antes, desde los años 20, 30, había habido un antisemitismo muy importante en Europa, en Rusia, que hizo, en Rusia, en Polonia, etcétera, que hizo que lo de los nazis, o sea, que imaginaros todo un continente como el europeo, donde de repente los ciudadanos judíos desaparecen. Y todo el mundo va diciendo, sí, es verdad, ¿no? Pero no hay una reacción hasta el punto que cuando ya en el año 42, 43 hay gente, polacos, ¿no?, de la resistencia polaca, que denuncian en Londres ante el gobierno británico y el gobierno americano lo que está ocurriendo, no reaccionan los británicos y los americanos, ¿no? Es decir, hay mucho por entender. No solo hay que entender que hay que entenderlo, o hay que mirar de entenderlo, cómo un ser humano es capaz de hacer todo eso, sino cómo Occidente como sociedad reacciona o no reacciona a eso. Y luego hay otra cosa, perdona, solo que hay que seguir también entendiendo qué es lo que pasó después. Es decir, cuando los judíos vuelven, la gente no los quiere. No los quiere porque tienen sus casas, han ocupado sus pisos, lo que sea. No los quiere. Y la Segunda Guerra Mundial, que es otra cosa
Esto hay un libro, ya que estamos diciendo libros, un libro se llama Continente Salvaje, que lo cuenta, que la guerra no acaba en el 45. O sea, sigue habiendo graves conflictos. La guerra acaba para los franceses, los americanos y los ingleses, y para eso, entonces, quiere decir que ha acabado la guerra. No, pero la guerra continúa en Rusia, continúa en Japón, continúa en los Balcanes, continúa en Grecia. Y ese es otro tema, algún día que habrá que hablar del papel de los ingleses en Grecia desde el año 46 al 49. Pero, digamos, la Segunda Guerra Mundial no acaba hasta el 49 en Europa. Y luego, o lo que pasó con las mujeres, por ejemplo, japonesas o coreanas, que fueron obligadas a servir de prostitutas para el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y que aún hoy Corea no lo ha reconocido como víctimas de la guerra esas mujeres. Es decir, hay mucho trabajo, hay mucho testimonio y será complicado entender, pero yo creo que la fascinación, o sea, por eso Auschwitz nos interesa tanto, porque nos obliga a entender muchas cosas. Y yo, que leo muchísimo sobre eso, tengo que reconocer que cuanto más leo, más me cuesta entenderlo, ¿no? Sí, Con lo cual, es un sí, porque al final es el detalle, ¿no? Ruth Ese Kruger, detalle. la autora de Seguir Viviendo, que ahora, digo, antes de que se me olvide, Ruth Kruger, la autora de Seguir Viviendo, en estas memorias, cuenta varias cosas que están muy relacionadas con lo que estamos hablando. Por ejemplo, dice que ella, pues, claro, son un testimonio de su paso por los campos de concentración, su infancia en Viena, el paso por los campos de concentración y luego los años posteriores en Alemania y en Nueva York, ¿no? Hasta donde se fue a vivir con su madre. Y ella contaba que, por ejemplo, pues dice, hay veces que estaba en una reunión y ha salido el tema de la claustrofobia o en qué situación hemos pasado más miedo por estar encerrados, ¿no? Y entonces, pues uno decía, pues yo en un ascensor. Yo recuerdo que un día se quedó el coche parado en un túnel y claro, y cuenta Ruth Kruger, yo siempre iba a decir, pues yo estuve en Auschwitz, pero dice, claro, no lo decía, por lo que comentabas tú, dice, porque es que ya solo la palabra Auschwitz se hubiera hecho un silencio incómodo, como dice ella en la reunión, y de hecho señala, alguien hubiera pensado que lo había dicho para fastidiar la reunión, porque claro, ella en su testimonio es muy interesante, porque claro, habla de lo que decía Joan, ¿no? Se liberaron los campos, terminó la Segunda Guerra Mundial, pero luego los judíos en muchos ámbitos eran personas incómodas, porque eran testimonios vivos de lo que había pasado. Entonces, eran testimonios incómodos para los propios judíos que habían logrado, en el caso de la familia de Ruth Kruger, algunos familiares suyos lograron irse a Estados Unidos antes de ser capturados por los nazis, pero claro, para ellos eran un testimonio en el sentido de decir, yo estuve en Auschwitz y tú no estuviste, y por supuesto para los que no eran judíos. Entonces, las memorias están llenas de testimonios de ese tipo. Y en cuanto a la cámara de gas, tiene un párrafo terrible en el que dice que cuando se abrían las cámaras de gas, los que estaban siempre arriba eran los adultos y los niños que estaban abajo. Sí. ¿Por qué? Pues porque los adultos se subían encima de los niños intentando respirar el poco aire que quedaba arriba, ¿no? Entonces, no tenemos testimonios de qué pasaba en una cámara de gas, pero según cuenta Ruth Kruger en su libro, que eso es terrible, claro, porque viene a decir, pues sí, humanidad y la moral, y qué haríamos nosotros en esa situación, pero si nos hubiéramos visto en una cámara de gas, pues seguramente hubiéramos pisado. Hay algún fragmento, pero hay algún fragmento muy tan fragmento que casi es una reliquia que deberían tratar de algún Sonderkommando, que eran pues esas personas que trabajaban directamente en las cámaras de gas. Había una pequeña mirilla, básicamente, no por el tema del morbo, sino por ver si se había acabado el proceso, no por nada más, que sí que explican, ¿no? ese tipo de detalles, pero también yo creo que ahora mismo somos muy homovidents, nos creemos mucho más lo que vemos que lo que leemos, probablemente, ¿no? Ha habido incluso manipulaciones que han llamado mucho la atención, ¿no? Siempre hay una foto, por ejemplo, que siempre se ha atribuido a Auschwitz, de una cámara de gas con unos arañazos en la pared, que es falsa, pero sin embargo siempre provoca esa tensión de decir, si algo es una cámara de gas es esto, ¿no? Y probablemente sean muchas más cosas y mucho más orgánicas, de hecho, y desagradables. Pero, sin embargo, tú puedes ir hoy a una cámara de gas, a mí me ha pasado, y ver pues, a una persona de 50 años haciendo una foto a sus dos hijas de 12 años
con los hornos crematorios de fondo sonriendo, ¿eh? Eso lo he vivido yo, no me lo ha contado nadie. Y luego pues te planteas muchas cosas, incluso de la propia gestión luego que se hace de los campos. Ahora Polonia, por ejemplo, ha prohibido, ¿no?, decir que Auschwitz es un tema polaco, ¿no?, que era un tema nazi, que era un tema alemán, que no tiene nada que ver con su historia, cuando sabemos que pues, por Lassmann y por muchísimas personas que han trabajado sobre el terreno, que evidentemente había gente que era necesaria para llevar ese tipo de cosas y que los campos no estaban completamente aislados de todo. En Flossenbürg, por ejemplo, cuando tú visitas Flossenbürg ahora mismo, si alguno habéis estado, la distancia que hay actualmente entre lo que era el campo de concentración y el primer hilo de casas, yo lo primero que hice al llegar allí fue decir, bueno, ¿cuándo se construyeron estas casas? De personas que están teniendo el dormitorio con vistas a un campo de concentración. Y dicen, no, esas casas siempre han estado ahí. Ya estaban antes de que Flossenbürg se convirtiera en un campo de concentración. Con lo cual, formaba parte de esa normalidad que decía Joan, que yo creo que es lo que realmente nos resulta escalofriante, porque ahí sí que es donde nosotros nos podemos ver reflejados, ¿no? Igual, ante ese capo o ese SS, ¿no?, con el perro o tal, o incluso los experimentos médicos, decimos, claramente no seríamos una persona así, ¿no? Pero la persona que estaba al lado, la persona que estaba en esa acera de Varsovia cuando veía pasar a los judíos hacia el gueto, ahí ya es donde se juega un poco nuestra moral, por lo menos a base de leer y de leer te planteas muchas cosas. Es verdad que lo que decía Joan, para mí la guerra mundial acaba militarmente hablando. La guerra mundial permanece cuando Polonia está diciendo que Auschwitz no es polaco, sino que es alemán. Es evidente que ese etnocentrismo, esa idea, Hollywood sigue trabajando muchísimo y de hecho hay estudios que comprueban la percepción que había en los años 40, sobre todo 50, 60, era que los rusos habían ganado la guerra a nivel continental por esa entrada en Berlín y demás. Y sin embargo, en las últimas décadas se ha hecho estudios en personas universitarias y demás, la percepción es que la ha ganado Estados Unidos. Estados Unidos, un país que entra 2 años después en la guerra, que ha sido capaz además de tirar las 2 únicas bombas atómicas que se han tirado contra la población civil. Es decir, estábamos hablando exactamente del mismo nivel de crueldad, de dolor. Los mecanismos son distintos, pero si hablamos al final de eso, del dolor, de la violencia, se ejecutan en el mismo momento. Sin embargo, una, históricamente hablando, nos parece aberrante, la otra es un mal menor, ¿no? Es algo que había que hacer, forma parte de ese discurso del héroe y eso sigue produciéndose a día de hoy. Por eso también a día de hoy se sigue utilizando, por ejemplo, la palabra nazi con esa gratuidad, ¿no? Como la palabra fascista, ¿no? Si no piensas como yo, eres un fascista. Bueno, las feminazis, por supuesto, ¿no? Claro, pero al final se crea una banalización del mal que es tremenda, porque entra en el espíritu de lo que somos como sociedad. Que una persona pueda decir a otra que es un nazi porque está pensando diferente a mí es no haber entendido ni lo más básico de lo que significa ser nazi, ¿no? Bueno, también se le quita la carga que tiene ser claro, un nazi de verdad, ¿no? Claro, exacto. Es que es muchísimo más potente, tampoco, es que ni siquiera es asimilable a un fascista, no es un nazi, no son términos sinónimos. Sin embargo, a día de hoy, si salíamos aquí a la plaza, muchísima gente nos diría, ¿cómo describirías a una persona totalitaria? Pues un dictador, un facha, un nazi, y no tiene nada que ver. En ese sentido, hay que hacer muchísima lectura, muchísimo trabajo, no solo de los testimonios, que siempre nos van a dar también esos detalles, que al final nos construyen ese boceto o ese momento de situarte en el momento y en el lugar, pero que te va a permitir entender un poco las diferencias, ¿no? Incluso alguna vez se ha comentado que los alemanes, los nazis decían que nos salve alguien de nuestros aliados italianos, ¿no? Porque no querían purgar a los judíos, porque el Vaticano estaba que sí, que no. Hay un papel también muy ambivalente, que tampoco se ha querido investigar demasiado, siempre, ¿no? Hay grandes tabús aún, ¿no? Y eso incluso pasa en los países a día de hoy. Yo, por ejemplo, me acuerdo de verme en Moscú en un McDonald's y sacarme el chico del McDonald's una carta con dibujitos de las hamburguesas
Y yo preguntándome cómo puede ser que en el siglo XXI este chico trabaje en un McDonald's del centro de Moscú y no sepa un mínimo de inglés, de burger, Coca-Cola. Y después de estar ahí un tiempo y hablar con gente de allí y demás, te das cuenta de que es una cuestión política. No quieren hablar inglés. Y eso en Japón también lo viví. Y entonces te das cuenta, pues eso, ¿no? Por ejemplo, decir, es que el inglés es necesario, ¿no? El inglés es importante, el inglés te abre el mundo. Bueno, te abre el mundo, depende, claro. O sea, visitas Hiroshima y te planteas también muchas cosas, ¿no? Sigue siendo muy discriminatoria la violencia. Me estaba acordando lo que comentabas, Joan, y ahora tú sobre los rusos, los americanos. Me llamó la atención, hay una película, creo que se titulaba La Sinot, una película que está ambientada en un convento durante la Segunda Guerra Mundial, en la que las monjas son violadas por unos soldados rusos. Sí. Y claro, digo, claro, alguien que vea esta película va a asociar inmediatamente, claro, los únicos soldados que cometieron violencia sexual contra las mujeres fueron los rusos, ¿no? Y sin embargo, creo que ya en los años finales de los 40, principios de los 50, además una película en la que interpretara por Sofía Loren, una película basada en una novela de Alberto Moravia, precisamente trataba de las violaciones que habían cometido soldados americanos aliados en Italia, con las mujeres italianas, ¿no? Pero claro, es un poco lo que comentábamos, si solo tienes en cuenta un testimonio, una parte de los testimonios, la foto, digamos, del hecho en sí, siempre va a estar distorsionada, ¿no? No vas a tener todas las piezas del puzzle. Entonces, por eso es importante, que es un poco también de lo que estamos hablando ahora aquí, pues bueno, el compromiso editorial, que las editoriales sigamos publicando testimonios diversos, incluso, como lo decía antes Marta, pues aunque puedan doler o aunque puedan resultar incómodos, porque la visión que vamos a tener va a ser, pues bueno, más parecida a lo que sucedió en realidad, porque si nos quedamos solo con un testimonio de una parte, pues bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Hay que intentar tener en cuenta todas las partes y luego ya tú quedarte con tu síntesis, pero por lo menos tienes que tener en cuenta todos los testimonios, o testimonios interesantes. Yo creo que es un trabajo, igual es como tirarse muchas flores encima o no lo sé, pero creo que es casi quirúrgico, trabajar con memorias, además de dolores que no son tan cercanos en ese sentido, requiere pues, muchísima concentración, muchísimas decisiones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Get and the How, que bueno, nosotros también trabajamos con muchas ediciones, con todas las que podemos, porque también jugamos a entender en qué momento se publica, qué país lo está publicando, en qué momento, con qué intencionalidad. Ves muchísima más censura de quien menos te la esperas muchas veces, de países que en principio pues, no deberían estar censurando textos y sin embargo lo hacen, pues como Francia, no sé, muchísimas cosas. Por ejemplo, en Francia, es que siempre me viene a la mente, nosotros, claro, no es algo que te expliquen en el colegio. En el año 1915, Francia, en Primera Guerra Mundial, firma y pone en funcionamiento una ley que convierte automáticamente a todos los hijos de francesas y alemanes en hijos ilegítimos, que no tienen derecho a educación pública, a ningún tipo de subsidio. Eso es un tabú en Francia. Y lo sigue siendo. Incluso estás hablando con una persona entendida más o menos en temas de historia y no lo conoce. Es problemático, pero retomando un poco el tema de las decisiones, ya no solo la decisión mayor que comentábamos antes de publicar o no publicar una cosa o publicarlo de una manera o publicarlo de otra. En el caso, por ejemplo, de Get and the How, tuvimos que tomar una decisión lingüística, que era, teníamos a un holandés escribiendo, en un primer momento las notas allí las escribía en holandés, pero que cuando sale del campo lo publica rápidamente en holandés como para quitárselo de encima, y al año siguiente lo publica ya en alemán, pero cuando en alemán evidentemente pues es alemán, todo corrido, digamos, ¿no? Pero cuando coges la versión holandesa te das cuenta de que todas las palabras relacionadas con lo que es la cotidianidad del campo, pues la enfermería, Revier, Oudstum, todas ese tipo de palabras, el autor en la versión holandesa las deja en alemán, porque para él no es alemán
es alemán nazi. Entonces, de alguna manera se convierte en precursor de todos esos debates que implicarán qué es lo que han hecho con el alemán, qué es lo que se puede escribir después de Auschwitz. Es una lengua pervertida, ¿no? Entonces, el Nico Ross en ese momento se adelanta a todo ese debate y lo soluciona de esa manera. Claro, si no tienes la precaución de coger esa primera edición en alemán, en neerlandés, perdón, y compararla y decir, vale, aquí hay una decisión. La decisión entonces que tú, ¿qué tomas? La decisión de facilitar la lectura al lector español, que es unificar al castellano como la visión alemana, o dejas el texto completamente plagado de palabras en alemán que van a dificultar la lectura, pero que sin embargo son más fieles probablemente a esa diferenciación que pretende hacer el autor. Son decisiones que parecen bastante baladís. De hecho, yo cogí muchísimos libros para ver qué habían hecho antes otros compañeros. Y al final, bueno, pues son decisiones, como digo, quirúrgicas y que esperas no equivocarte, pero que tampoco hay una ciencia, no es una ciencia exacta, ¿no? Siempre, yo creo que lo fundamental es, sobre todo, la intención de hacerlo bien, ¿no? Nos equivocaremos o no, pero la intención, que eso choca diametralmente muy interesante, claro, con lo que hablábamos antes de la mercadotecnia. O sea, una visión completamente diferente del texto, si hubieras traducido... Claro, claro, pero que es lo que comento, o sea, eso choca frontalmente con lo que nosotros como editores independientes te puedes encontrar en ediciones de los grandes grupos editoriales o incluso de otros compañeros, ¿no? Esa fantástica faja que dice que, bueno, pues que es el único texto escrito directamente en Auschwitz, que es mentira, que en Alemania se han vendido tropocientos mil libros y entonces lo hace especial, que hay un factor de venta, porque entra dentro de ese algoritmo, dentro de esa palabra Auschwitz, dentro de esa seducción del mal, porque es una seducción por lo negativo, que eso sí que yo creo que es un problema. Es un problema que probablemente es lo que haga que a mí me dé tanta alergia a la ficción en estas cosas, ¿no? Porque me parece peligroso esa banalización. De hecho, comentábamos... De toda la biblioteca que yo tengo del tema, ayer llegaba a la conclusión de que hay 2, 3 editoriales españolas que yo considero que han tenido un firme propósito permanente de recuperación de memoria, y una es la labor, sin duda, de Joan en Galaxia. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, es que además es muy fácil de ver. Cuando ves todos los libros de lado, ¿no? Del lomo, es muy fácil de ver, ¿no? El editor que ha encontrado o que le han ofrecido o que ha comprado unos derechos y lo ha publicado es fantástico porque a todos nos aporta, pero ves que es el rara avis, ¿no? Que pues, en su caso es un rara avis ahora. Pero está también Sender, quiero decir, es un rara avis, pero no. Sin embargo, hay otros que son como almejas ahí cantando en medio de un catálogo. Bueno, siempre hay quien se apunta al éxito, ¿no? Claro. A lo que vende, y es verdad que el nazismo y Auschwitz desde este punto vende, sí. Bueno, han salido 1000 temas. Yo solo un apunte sobre las cámaras de gas, porque en la exposición, lo digo porque igual hay gente que la ha visitado, que la va a visitar. Es curioso ver, la exposición está compuesta por 200 fotografías tomadas por los nazis, el álbum de fotos de los nazis del 44, unos encuadres perfectos, me los imagino con su trípode. Pero luego hay unas fotos de los prisioneros a cargo de las cámaras de gas, son unas fotos desenfocadas, ¿no? Y que de alguna forma parece que la literatura hemos bebido más de las fotos desenfocadas, ¿no? De lo que puedes contar a riesgo de tu propia vida, y al menos en España, ¿no? Nos faltan el encuadre, aunque sea con edición crítica, pero bueno, igual llega y volvéis y nos lo contáis. No, pero eso es muy interesante, esto. O sea, que se puedan hacer exposiciones como esta se debe a esa voluntad de los nazis de pensar que el mundo, o sea, que ellos iban a estar para siempre, ¿no? Por eso podían fotografiar esos horrores. No se pueden hacer exposiciones así del Gulag soviético, ni de lo que hizo Mao en China, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no permitieron que hubiera testimonios, ¿no? Es decir, si a los editores no podemos publicar tantos testimonios sobre Auschwitz y se pueden ver tanto lo que pasó, es porque los nazis mismos recogieron todo este material, pero en cambio
por ejemplo, sobre China, ¿no? China, o sea, los holocaustos, no, holocausto no, porque el holocausto es una cosa con los judíos, pero los genocidios que se han hecho en África, como tú decías, en China, en Camboya, etcétera, etcétera, conseguir testimonios es muy difícil. Yo hace tiempo que los busco también para ver si podrían ser publicables y entender lo que ocurrió ahí, pero cuesta muchísimo, ¿no? Y los historiadores occidentales no pueden trabajar esos temas, supongo por una cuestión lingüística y tal, pero si buscas historiadores en esos países, claro, a ver qué historiador chino hoy puede hacer nadie, ¿no? Seguro que no se lo permiten ni por casualidad. ¿Qué historiador en Camboya o en otros sitios o en África? O sea, hay mucho por explicar, pero a veces los editores también nos encontramos que no hay material. En cambio, quien más material dio han sido los nazis, que lo hicieron fantásticamente. Los nazis pues, en ese sentido son un sistema fracasado, porque realmente creían firmemente que iban a conseguirlo. Yo creo que deberíamos también incluso hacer esa doble visión de yo creo que es fundamental también de todas las violencias americanas en Vietnam, por ejemplo. Nos queda muchísimo por recuperar de todas esas violencias sexuales sistematizadas contra la mujer como arma de guerra. Es importantísimo reconstruir toda esa historia que es de un dolor tremendo, tremendo. Porque afecta ya no solo al propio cuerpo, sino a hijos, a muchísimos niveles. Pero también es verdad que, por ejemplo, miramos a Camboya, ¿no? Y decimos, Dios, qué horror, ¿no? Y además está todo el mundo que aún no está identificado. Bueno, España, no sé si se vanagloria, pero sí que es verdad que es el país que más dinero paga en la Unión Europea por incumplir la ley, que es sacar a la gente de las fosas. Estamos ante un sistema que ahora ha pasado el 23F y sigue estando todo clasificado, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos, es que en Moscú no se puede acceder a no sé qué documento, que es un poco lo que tú apuntabas, ¿no? Nos resulta pues, que China es un país muy malo porque no deja que los historiadores investiguen, pero sin embargo en España también es muy complicado. O sea, yo, por ejemplo, he tenido que hablar con el Ejército de Tierra en Ávila y ha sido imposible conseguir ese dato, esa ficha, o directamente con Salamanca. En el archivo de Salamanca directamente lo que te dicen es, pues ven aquí y busca. Dices, hombre, no sé, será un poco complicado, ¿no? O directamente documentos que yo me he encontrado que han desaparecido literalmente en un traslado del Ministerio de Exteriores al archivo de Alcalá. Ha desaparecido un documento y lo que te dicen es, pues bueno, que burocracia, que se cayó del camión. Hombre, es complicado, pero es que es real, o sea, no es una conspiranoia ni nada por el estilo, es que es real. Habéis acercado la conversación a mi tema, que es Sender. No, pero relacionado con lo que habéis comentado, lo que he comentado antes, Joan, de que bueno, estamos hablando de Alemania y en España seguramente pues también habría dificultad, por lo que hablábamos antes, primero de testimonio, ¿no? Cuánta gente todavía, abuelos, abuelas que vivieron la guerra civil, no quiere hablar todavía o tiene reparo a hablar. ¿Cuántos testimonios han perdido por eso? Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, ya que hablamos del compromiso editorial con la memoria, pues uno de los libros que publicamos de Sender es Contraataque, que fue un reportaje que escribió Sender. Es un texto muy curioso porque fue un texto propagandístico a favor de la República, claro, porque Sender era, digamos que estuvo de parte de la República. Un testimonio que curiosamente se escribió Sender y se publicó antes que en Estados Unidos, Inglaterra y Francia que en España, porque claro, a la República le interesaba que fuera en el extranjero, se supiera lo que estaba pasando en España. Luego se publicó en España, año 37, ya obviamente por motivos obvios no se pudo volver a reeditar en España hasta el año 78, y desde el año 78 hasta el año que lo publicamos nosotros, que fue hace creo que 3 años, habían pasado ¿cuántos? 20, casi 30 años, y ese testimonio de alguien que vivió la guerra civil en primera persona, que la sufrió, además Sender pues, se alistó en el ejército republicano, digamos que cogió las armas,
pues no se podía leer. Además lo había publicado una editorial salmantina con poca difusión, o sea, un testimonio fundamental en la guerra civil que estuvo pues prácticamente 40 años sin poder leerse en España. E imagino que como el Descender, yo conozco el Descender porque es un autor que me interesa, pero ahora muchos, a lo mejor hay textos que en su momento se publicaron. El Ruero Ibérico, por ejemplo, es una editorial que es un trabajo muy importante en Francia, y a lo mejor ahora pues igual es que eso en España no interesa, o interesa más esos escritores que ofrecen una visión como más conciliadora. Es complicado, porque sí que es también, verdad que... También hay lo que comentábamos antes que hubiéramos hecho, claro, yo pienso muchas veces en Sender, claro, Sender, el levantamiento militar le pilló veraneando en la Sierra de Marlí, donde tenía una casa, y claro, se dio cuenta pues que, o sea, se dio cuenta de la gravedad del hecho, mandó a la mujer a Zamora, o decidieron que ella se fuera a Zamora pensando que iba a estar más segura, ahí la fusilaron los falangistas, y él se incorporó al ejército, porque claro, él vio que era lo que tenía que hacer, porque era un escritor comprometido, no pensó en vamos a escribir un manifiesto de intelectuales pidiendo a los militares que le pongan las armas, que era la sensación. A veces leyendo los comentarios de algunos escritores españoles contemporáneos, piensas, eso es lo que hubieran hecho ellos, a lo mejor, cuando se levantó el ejército, haber firmado un escrito, un manifiesto diciendo a los intelectuales españoles, pedimos al ejército que le pongas las armas y vuelva al cauce democrático, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, el caso que lo hubieran hecho a ese manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos, es muy fácil hablar a toro pasado, que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto otro, pero claro, si nos viéramos en esa situación que te produce en España un levantamiento militar, pues hombre, yo creo que la mayoría teníamos claro de qué lado nos ponemos. Claro, incluso creo que cuando a veces se ha juzgado, por ejemplo, ¿no?, de que se ha incluso dicho literalmente que los judíos se dejaron llevar como ovejas a las cámaras de gas. No es cierto. Desde las primeras leyes contra los judíos hasta que realmente una persona entra en una cámara de gas pasan 12 años, 12 años de normalización de cosas que pues hacen ese cultivo que a nivel social sean aceptables, violencias que en un estado de normalidad no lo son. Y es muy difícil juzgar si nosotros podemos o no encontrarnos en una situación de violencia similar. Es decir, tú, por ejemplo, coges, pues yo qué sé, en este caso, no sé si abrir ese melón, pero la ley de partidos, o cogemos la ley Mordaza. Si realmente cogemos esos textos y los leemos y vemos que si eso se pone en ejecución real de cada uno de los casos, probablemente nosotros estemos en una situación peor que la de un judío en Berlín en el año 34. Probablemente estemos peor. Sin embargo, la apreciación no es la misma, porque tenemos ese final de la historia, ¿no? Es importante también recuperar todas esas memorias de esos países que han sufrido esas violencias a posteriori, sobre todo para acabar un poco con el mito de cuanto más testimonios tengamos, más posible es que no se repita. De verdad, es imposible, se seguirá repitiendo, sobre todo porque no lo entendemos, porque no somos capaces de entender que eso sucede. Si no lo entendemos, no podemos paliarlo. No podemos poner una cura a algo que no sabemos por qué se produce. Me parece un poco extraño que esté haciendo esta analogía ahora mismo, pero es así. No podemos... No, sobre todo porque cuando hay situaciones en las que todo es más fácil. Es decir, si nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, vemos que los países donde los nazis asesinan a todos los judíos, y no solo a judíos, ¿no?, es en los países en los que el sistema político se derrumba. Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, esos países, los nazis destruyen el sistema actual, el sistema que hay, cualquiera. El Estado desaparece y en ese momento la violencia puede hacer lo que quiera, incluso ya no solo la violencia de los nazis, sino el vecino contra el vecino, el grupo tal contra el grupo tal, la familia tal contra la familia tal. En cambio, ahí los países que mantienen un Estado, aunque sea un Estado títere, Holanda, Dinamarca, incluso Italia, Hungría, Noruega, Suecia, todos esos países, aunque caigan bajo el yugo de la Alemania nazi, el Estado existe, la policía existe, el gobierno existe, las leyes existen, la justicia existe,
y son pocos o menos los judíos que acaban en Auschwitz o en el campo que sea. Yo me pregunto muchas veces hoy, cuando oigo, por ejemplo, los ultraliberales que dicen hay que debilitar al Estado, hay que ir destruyendo el Estado es una molestia. Cuidado, 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 porque el día que no haya Estado, ¿qué pasa? ¿No? La selva. Entonces, o sea, la historia es verdad que no se repite, ¿no? Eso que la historia se repite, hay que evitar para que no volviera a caer eso. Pero sí que hay circunstancias que facilitan que pasen una serie de cosas, no exactamente las mismas, pero sí parecidas. Y en ese sentido, yo creo que el conocer la historia, el leer la historia, nos hace percibir lo que está pasando, como decías tú ahora con las leyes tal, percibir lo que estamos viviendo hoy de una manera más, con una mirada más amplia y más sabia, por decirlo de alguna manera. Que por cierto, antes hablaron de las ficciones narrativas, que no había leído por lo menos ninguna que me convenciera tanto como los testimonios, con la sección de la decisión de Sophie, y esto lo hemos hablado antes, pero curiosamente en el cine sí que se han hecho ficciones, también testimonios, ¿no? No sé si hemos hablado antes de Noche y Niebla de Alain Resnais, que es un documental estremecedor, además rodado estando muy reciente todavía la liberación de los campos. Pero bueno, hay una película que aprovecho para recomendarla, como se va a proyectar en el marco de estas actividades, El hijo de Saúl, desde luego no dejéis de verla porque es lo que comentaba antes, no es tanto el tema del que se trata, sino las herramientas del escritor, del cineasta para llevar este tema pues a la novela o a la película. Y por ejemplo, El hijo de Saúl a mí me parece una película, bueno, es estremecedora, pero me parece de las mejores películas que se han estrenado en estos últimos años. Yo, antes de abrir ya el debate, seguro que hay muchas preguntas, simplemente es que hay una reflexión sobre la literatura, no solo como para recoger los testimonios después, sino también como, digamos, como modo de supervivencia y esa coincidencia, ya sé sobre la que sois escépticos, pero quiero que hablemos un poco, precisamente a partir del libro de Goethe en Dachau. Había también el libro de los muertos, en el que Bieler, creo que lo tengo por aquí, dice: en el mundo nos ha perdido todo, podrán condenarme a trabajos forzados 50 años si quieren, pero las cosas buenas sobrevivirán mientras yo o algún otro recuerde y cite un verso de Goethe. Y luego da la casualidad de que también Nico Rost encabeza ese libro, bueno, y tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, el consuelo de la literatura hasta en la mente, ¿no? Cuando no se puede ni leer, esas palabras acuden en nuestro auxilio. Yo creo que también hay sobre todo en el testimonio superviviente, porque insisto, el testimonio del no superviviente también es muy, muy importante y requiere también un tratamiento muy diferente, en lo que ya no puedes permitirte cometer ni el más mínimo error, ¿no? Porque no tienes a nadie, absolutamente a nadie, con quien puedas permitirte ni la más mínima error, ni el milímetro que te pases. Pero sí que coincide muchas veces, sobre todo en los últimos periodos de concentracionarios, esa necesidad de sobrevivir para contarlo. Es fundamental esa fuerza, marca también mucho la diferencia entre el testimonio que entra en el campo de concentración después del desembarco de Normandía, del que lo hace antes. El que lo hace antes, aunque le lleguen los rumores, son rumores. Y si algo caracteriza los campos de concentración en cuanto a eso, son los rumores. Los rumores que además destruyen a la gente, la destruyen porque le hacen tener una esperanza que no se produce, que no se da. Sin embargo, pues eso, ¿no? Las personas que entran una vez ha pasado el desembarco de Normandía lo hacen con otra entereza. Es verdad que los testimonios que parten de intelectuales, de personas leídas, incluso si en un campo de concentración, como en el caso de Dachau, había biblioteca, esa biblioteca la podían consultar los deportados, a excepción de los judíos y los presos soviéticos. Eso evidentemente no hacía que no circularan y les llegaran, pero las circunstancias eran bastante complicadas. Había una censura
que gracias precisamente a los testimonios como el de Nico Ross en Get in the Dachau, sabíamos que la censura nazi era tan sumamente absurda como que en la biblioteca de Dachau había un libro en yiddish directamente, ¿no? También, lo que sabemos de la biblioteca de Dachau que existió, que tenía más de 10.000 volúmenes, lo que sabemos a día de hoy a nivel de investigación es gracias a ese libro. Porque sobrevivieron 7, están ahí en el memorial, están guardados en una vitrina los 7 libros que sobrevivieron. Los demás desaparecieron a lo largo de los años, no hay un listado por parte de los nazis, los típicos obsesionados por las listas, ¿no? Pero no tanto por las listas culturales, entonces no les debía preocupar demasiado hacer una lista de los libros que se podían consultar. Pero también es la gente, los campos, las situaciones que permiten una vida intelectual juega extremadamente a favor de la supervivencia de esas personas. En los campos de concentración se escribe, en los campos de concentración se traduce, en los campos de concentración se salva, en los campos de concentración se toma el pelo a los guardianes. En el caso, por ejemplo, de los rusos, nosotros en un libro que tenemos publicado que se llama Yo le pinté el bigote a Stalin, de una niña muy joven que acaba en las cárceles, una de las grandes anécdotas es que hay una banda y quieren tocar a Mozart y los guardas dicen que ni de broma, que es eso de tocar a un alemán o a un lo que sea, ¿no? Que no puede ser. La banda lo hace, pero le cambian el nombre y tampoco se lo ocurran demasiado, ¿eh? O sea, le ponen un nombre bastante similar al de Mozart y lo hacen y lo tocan. Esas resistencias existen, sabemos que existen, desmitifican el discurso fácil de esos borregos que se dejan llevar al matadero y es precisamente esos detalles que nos van dando al final esa resistencia. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Auschwitz, alrededor del crematorio número 4, que fue uno de los más utilizados, luego el que hicieron estallar por los aires, se conservaron 3 poemas bajo tierra, de la explanada alrededor, donde se concentraban las mujeres y los niños, esperando, lamentablemente, porque a veces se demoraba durante horas cuando tenías que entrar en la cámara de gas. Gracias a esos 3 poemas que acaba salvando un miembro del Sonderkommando, de las cámaras, de los trabajadores de las cámaras de gas, sabemos que esa chica murió antes de entrar en la cámara de gas y murió de una manera bastante heroica, si queremos verlo de esa manera, que es, ella escribe los 3 poemas, los acaba salvando, como digo, el Sonderkommando, pero justo en el momento antes de bajar la rampa que lleva a las cámaras de gas, ella le da un puñetazo a un SS. Automáticamente el SS coge la pistola y lo mata, pero lo hace. Y desmitifica esa idea de los borregos que van a dejarse matar, porque es una simplificación absoluta de la situación. La resistencia es muy importante dentro de este tipo de violencias, pese a acabar sufriéndolas de manera irrevocable. La vida intelectual fortalece mucho a la supervivencia. A veces es dramática, ¿eh? Jana Megui o Primo Levi acabarán preguntándose, ¿no? ¿Qué hicieron como intelectuales? Si realmente hicieron todo lo posible. Hay gente que realmente le provoca esa disociación absoluta de cómo personas de letras… Un sentimiento de culpabilidad, claro, ¿no? Un poco lo que del comentaba antes, superviviente. porque yo sobreviví y mis primos, mis hermanos, mis padres no sobrevivieron, ¿no? Entonces, O gente eso que realmente le supone un cambio tan absolutamente radical de lo que entienden por civilización, que directamente acaban muriendo un poco víctimas de eso, ¿no? De dejarse, como ser humano dejarse, porque no entienden nada, porque su civilización, su ser civilizado, culto, ha desaparecido en el momento en que le quitan el nombre. En ese momento hay muchos intelectuales en que realmente desaparecen, que ganan. Sí que es verdad que para la supervivencia también era muy importante tener una red de relaciones, ¿no? Es decir, que hubiera alguien en quien confiar, es decir, una amistad. En el libro que nosotros publicamos de Mónica Sgustova, que se llama Vestidas para un baile en la nieve, ¿no? En la que entrevista a 9 mujeres que sobrevivieron al Gulag, de las que ya
prácticamente ya no queda gente que sobreviviera al Gulag, ¿no? También. Pues claro, ahí cuentan, hay una cosa, una de las frases que dice una de las personas, de las mujeres, que a mí siempre me deja muy sorprendido y al mismo tiempo me parece importantísimo, que es si no hubiera, o sea, si tuviera que volver a vivir, querría volver a vivir eso del Gulag. ¿Por qué? No por el Gulag en sí mismo, sino porque la amistad que se vive ahí, la fraternidad que se vive ahí, la importancia que se le da a recordar un poema y poder recitarlo en voz alta. Eso es, o sea, ver una puesta de sol de repente es tan impresionante bajo esas situaciones que es lo que permite que la gente sobreviva. Muchas veces es eso, ¿no? Hay una historia también con una mujer en el campo de las mujeres y un hombre en el campo de los hombres que se enamoran solo porque él toca el violín. Y cuando a ese hombre le envían al Gulag, creo que por segunda o tercera vez, porque les iban, y le dicen, solo puede llevarse una cosa, un abrigo, era en Siberia esto, un abrigo o el violín, y él dice, el violín. Porque con el abrigo, sin el abrigo puede sobrevivir, sin el violín no. Es decir, esas situaciones extremas, el arte, la amistad, es decir, todo lo que nos hace más humanos es importantísimo. Sí, de hecho, la mayoría de objetos, por ejemplo, que se han recuperado a nivel, insisto, arqueológico, porque lugares, por ejemplo, como Treblinka o Belzec se hicieron expresamente trabajos para que eso desapareciera. Treblinka exige y seguirá exigiendo muchísimo trabajo arqueológico. Pero la mayoría de objetos que se van recuperando son lápices, barajas de cartas hechas a mano, pues eso, poemas, cositas así. Lo que sí que es verdad que evidentemente pues cuando vamos a un sitio como Auschwitz, que es el tamaño por el tamaño, la productividad, es muy fácil decir, bueno, hay millones de maletas aquí y luego hay millones de gafas. Pero lo que realmente al final nos conmueve muchas veces es la cantidad de cosas simplísimas que probablemente todos llevemos en el bolso ahora, que sin embargo se convierten en tesoros absolutos, porque incluso la comida se puede coger con la mano, pero escribir solo lo puedes hacer con un lápiz. Y eso al final es lo que marca un poco la diferencia de lo que es un tesoro, de lo que es importante, y mucha reflexión de los testimonios van en ese sentido, de lo que es fundamental. Lo fundamental cambia radicalmente. Y eso muchas veces lo intentan transmitir, pero claro, al final estás haciendo un libro, ¿no? Y el libro pues es una cosa. Y dices, bueno, ¿sería este el libro que alguien se llevaría para intentar sobrevivir o no? O es complejo. No, hay una cosa, me acordaba ahora que has nombrado Treblinka, que es algo que Ruth Kruger dice varias veces en su libro. Claro, ella se queja en sus memorias de que por pereza intelectual, pues al final la gente se queda con un campo de concentración que suele ser Auschwitz y piensa que todos los campos fueron como Auschwitz, y no es así. Hubo muchísimos campos de concentración, prácticamente por toda Europa. Ruth Kruger estuvo en Tles, Terence Stark, que era un campo, digamos, una especie de gueto judío, una especie de campamento base, del cual luego iban mandando a los judíos a los distintos campos. Estuvo en Auschwitz y luego estuvo en un campo de trabajo, un poco relacionándolo con lo que hablaba Marta antes de la visión que tenían los nazis de exterminio o utilizarlos como esclavos. Pues bueno, Ruth Kruger se salvó de la cámara de gas gracias a que entonces todavía utilizaban a las mujeres sobre todo como mano de obra. Entonces, bueno, también es importante, hablando de testimonios, pues que no solo existió Auschwitz, aunque Auschwitz concentra un poco pues todo el mal, ¿no? Es, como decíamos antes, es una palabra como le pasaba a la propia Ruth Kruger, que cuando la nombraba el silencio se hacía en la sala, ¿no? Y ya la gente ya no se sentía cómoda. Pero bueno, también es que hubo muchos campos de concentración y obviamente Terence Stark, por ejemplo, que Ruth Kruger habla bastante de ese campo, fue un campo diferente, era una especie de pueblo, las condiciones eran horribles, porque además, según dice Ruth Kruger, pues ahí siempre todo el mundo estaba siempre enfermo de algo, pero bueno, había un rabino que les daba clases, había representaciones teatrales, claro, porque había, digamos que todos los grandes intelectuales de la época judíos eran judíos,
bueno, pues para ella Theresienstadt fue casi la escuela que no pudo tener en Viena, ¿no? Theresienstadt además esconde una de esas pequeñas historias que muchas veces no caben en los ensayos, ni en las conferencias, ni tal, es que en los años en que Theresienstadt aún está concebido como lo que era un gueto familiar, ¿no? Había pues, personas mayores, se conservaban más o menos las familias unidas y demás, está prevista en un mismo momento, en un viaje continuado de la Cruz Roja, visita Theresienstadt y luego estaba previsto que visitaran Auschwitz-Birkenau, que estaba en plena construcción. La Cruz Roja visita a Theresienstadt y precisamente como ve esa vida familiar, esas escuelas, esa vida artística, es que había escuela de pintura. Hasta ese punto llega el cinismo nazi. En Dachau hay un museo. La gente va los fines de semana a visitar el Museo del Campo en el año 34. O sea, ese es el nivel de violencia, de la normalización del mal. El que una familia lleve a sus 2 críos el domingo a visitar un museo en el que, entre otras cosas, hay unos maniquís con los diferentes tipos de aceptación racial. Y eso es una actividad familiar. La Cruz Roja visita Theresienstadt, se cree esa situación de humanidad y declina ir a Auschwitz. Eso es algo, por ejemplo, que a nivel de los historiadores siempre se ha mantenido la gran duda de qué hubiera pasado si la Cruz Roja hubiera visto la situación de Auschwitz o no. Probablemente, por mucho que nos guste pensar que fuera diferente, probablemente no lo sería. Lo que apuntaba un poco Joan. Británicos y norteamericanos tenían perfectamente mapeado dónde estaban los campos, cómo acabar con ellos, diferentes. No les importó, literalmente hay documentos estadounidenses militares que ponen no es objetivo de guerra. No se gana nada. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no se ganaba nada liberando Auschwitz, no se ganaba nada liberando Dachau. No era un objetivo militar, aún sabiendo lo que estaba sucediendo. En Theresienstadt había incluso una orquesta, ¿no?, que tocaba, y cuando va la Cruz Roja tocan, ¿no?, y había músicos de primer nivel mundial en esa orquesta, y tocan, creo que Beethoven, no sé qué. Y entonces, claro, el público, que son los mismos prisioneros que están ahí, acaba la representación, la Cruz Roja se va, como decía Marta, y al día siguiente la orquesta en pleno es enviada a Auschwitz, ¿no? O sea, hoy Theresienstadt ahora se llama Terezin, que es el nombre checo, se puede visitar y sigue siendo el mismo pueblo, y hay gente que vive en esas casas. Y hay restaurantes, o sea que ahí está la historia de Europa, ¿no? Y luego, perdona, una cosa muy interesante de Ruth Kruger, que también lo avisa Braro, es que ella es muy crítica en sus memorias con la museificación de los campos de concentración. Con Dachau, con Es que es Auschwitz. muy difícil, además. Claro, o sea, yo pensaba, digo, pues en un testimonio escrito en los años 90 ya era crítica. Si hubiera visto, seguramente todos habréis visto alguna vez ese tipo de imágenes, los instagramers o influencers que se hacen fotos pegando saltitos delante de la puerta de Auschwitz o en las vías de tren, ya no sé lo que hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, ella desde luego siempre fue muy crítica con la conversión de Auschwitz en un museo, porque ella pensaba que eso no servía para nada, que ese era un lugar de dolor, y seguramente lo que ella pensaba es que habría que haberlo derruido y como si no hubiera existido, ¿no? Como pasó por otra parte con tantas edificios de la época nazi, de los que no queda ningún. Yo es que creo rastro. que es una decisión. Es su opinión, ¿eh? En cuanto a la museística, creo que es un problema que además Europa ha sido incapaz de solucionar. La gestión que se hace en Alemania de los campos de concentración son de entrada gratuita, absolutamente, si no ya sería, supongo que el colmo, ¿no? Decir que te cobre un alemán por entrar en Dachau, supongo que sería algo que ya sería inconcebible, pero sin embargo en Auschwitz directamente tú tienes que pasar un torno, como si estuvieras en un campo, en un parque de atracciones. Eso que parece una tontería, de alguna manera te predispone a una atracción, a algo que está ahí, ¿no? Que permanece, que está montado para que tú lo veas. Yo de todas formas, cuando fui a Auschwitz, quedé absolutamente impresionado, ¿eh? Sí, o sea, sí. Pero que no dista o facilita de alguna manera que la persona no crítica
banalice la situación se o el lugar en el eso que es está, posible, ¿no? sí, claro. Y eso Europa ha sido incapaz de, en una cosa que ha afectado a prácticamente todos los países europeos, ha sido incapaz de tomar una decisión de vamos a gestionar así los centros de memoria histórica con respecto al nazismo. Somos incapaces de Hombre, también hacer depende eso. mucho de la actitud con la que vayas, ¿no? Yo, desde luego, si fuera Auschwitz, no Staro, pues supongo que me pasaría como Jan, me sobrecogería y sería incapaz de hacer una fotografía, ¿no? Porque para Está qué vas a hacer, prohibido. no, pero digo, ¿para qué vas a hacer una fotografía de este lugar si puedes ver las fotografías en cualquier libro, ¿no? O mucho menos hacerme un selfie, como si estuviera delante de la Fontana de Trevi, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que eso no lo entiende. Quizá por lo que comentas, igual no son conscientes de lo que pasó ahí, no acaban de entender todo el... Pero bueno, yo creo que además incluso cuando nos encontramos con testimonios que confrontan en determinadas situaciones, creo que eso además es muy positivo. Es positivo en el sentido de que ahí se gana una batalla al nazismo. Cuando Jan Améry y Primo Levi discuten sobre si un intelectual podía o no haber hecho algo diferente para sobreponerse y sobrellevar la situación, en ese diálogo está ganando la cultura, está ganando el intelectual, está ganando él. No son 6 millones de personas, no es una masa, son 6 millones de individuos con sus preferencias, sus ideas, sus construcciones, sus memorias, sus nombres propios y el color de su casa. O sea, todo acaba influyendo a que unas personas decidan unas cosas u otras, ¿no? Sería aplicable a día de hoy, es decir, cuando dicen es que las mujeres no se ponen de acuerdo y el feminismo, hombre, es que las mujeres no somos un ente pensante. A mí me daría pavor que alguien realmente, ¿no?, pensara que todas las mujeres pensamos exactamente igual y que tenemos muy claro todas dónde vamos. Eso es terrorífico. Entonces, por pensar eso, por ejemplo, de gente que ha sobrevivido a una situación tan extrema, bueno, es cuanto menos ridículo. Por eso necesitamos tantos y tan diferentes. Incluso cuando al editor le llevan la contraria, incluso cuando al editor le ponen ante una decisión que no sabes tomar, que te la tienes que tomar con un mes, con 2 meses. Yo recuerdo en el caso de Nico Ross, por ejemplo, cuando los alemanes hacen un repaso, ya muy avanzada la Segunda Guerra Mundial, necesitan soldados, básicamente para morir, pero los necesitan, y hacen reclutación masiva dentro de los campos y dan la oportunidad a los prisioneros alemanes, fundamentalmente habían sido prisioneros políticos, de enrolarse en el ejército y entonces dejar los campos. Nico Ross, viendo eso, que les ve pasar con el uniforme, dice literalmente: mira esos nuevos nazis recién salidos del horno. Claro, yo estaba llamando desesperadamente a la traductora diciendo: no puede ser que diga recién salidos del horno, hay que buscar un sinónimo, no, lo decía así. Y hay que ser fiel a eso, aunque a mí no me guste que diga eso. Claro, ese tipo de cosas también pasan. Y hay muchas veces que te gustaría decir, no, es un error pensar y sentir lo que estás escribiendo. Pero es así. Bueno, parece que se nos ha quedado el tiempo, o sea que si queréis decirnos algo, preguntarnos algo, que esto es un error, es nuestro momento. O si hay alguna pregunta en streaming, creo que también se podía... Sí, no sé. ¿Hay alguna pregunta en streaming? ¿No? Siempre hay mucha vergüenza en estos actos, ¿no? Que siempre la gente tiene vergüenza de preguntar o... Bueno, yo mientras... un valiente. Hola. No, yo quería comentar, Marta, que has comentado que estuviste en el campo de concentración y que había unas casas enfrente. Con el tema de los judíos ya en los tiempos del zar ya iban a por ellos, o sea, Sí, ya sí, había, no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra, Pogromos. Los pogromos sí. ya eran en los tiempos del zar, en los tiempos de la revolución y en toda Europa. Luego en los tiempos ya con los vecinos mismos ya eran presentes, veían los vecinos de ellos cómo les atacaban, y luego cuando les enguetaron, en los mismos guetos que se produjeron en Europa, los vecinos
que no eran judíos les veían también a ellos en la barrera, en la distancia, en esto que vistes tú. Sí. Y luego quería comentar también que no se ha investigado lo suficiente el porqué de que llegaron a todo eso, ¿no? El porqué de... Porque viendo todo esto, que la gente de sus vecinos, viéndoles cómo les enguetaban y todo eso, tenían que tener los mismos nazis el porqué de todo eso, ¿no? Que no tiene sentido, porque fue un sin razón, o sea, fue una cosa criminal, ¿no? Pero sí que hay cosas todavía por enlazar. ¿Por qué en la Primera Guerra Mundial llegó a ser protectorado británico toda la zona esa? Porque ya en los pogromos empezaron las migraciones a lo que es ahora el Estado de Israel, ¿no? Entonces hay unas vinculaciones ahí que no están claras, ¿no? Todavía sería interesante, pues, algún escritor que tocara estos temas, ¿no? De un poco más de claridad a todo esto, ¿no? Sí que hay cosas escritas de Hitler, de sus teorías, de por qué no lucharon en la Primera Guerra Mundial, que luego les arrastró a la miseria, al pueblo alemán, ¿no? El por qué se creó todo esto después. Entonces, solamente esto. Es que yo creo que hay un error muy de base, que es creer que el nazismo empieza incluso con Hitler. Incluso, si quieres, la historia que nos contamos de... porque perdieron la Primera Guerra Mundial, los pactos de Versalles, entonces eso, ya solo plantear eso, que es como la versión extendida que nos llega más o menos a todos, eso es un error. Eso es un error tremendo. Ya pues en la época de Goethe, ese romanticismo nacionalista se va exacerbando. Luego, evidentemente, lo apuntaba Joan, el tema del judaísmo, del antisemitismo, incluso en la propia historia que nosotros nos hemos contado. Nosotros, yo no sé vosotros, pero a mí en el colegio me explicaron que durante casi 800 años en España convivieron pacífica y amistosamente musulmanes, cristianos y judíos. Cualquier persona que vaya a Toledo puede ver perfectamente que había un barrio judío, que había un barrio musulmán y que luego estaban los cristianos. Eso no es convivencia, eso es gueto, eso es violencia, eso es no aceptación del que está al lado. Entonces, si ya partimos de esa base clarísima, que nos desmienten las propias ciudades en las que vivimos, si no somos capaces de fijarnos en eso, que es una violencia bastante obvia, si queremos, y empezamos a levantar la mano y a exigir, oye, igual tan pacífico estos 800 años no fueron, ¿no? Igual lo de la entrega de llaves de Granada era la puntilla, la entrega de llaves sería su Auschwitz, ¿no? Su final de la historia, de una historia de violencia, como mínimo de no aceptación de la persona que está al lado. Luego, violencias que se repiten. Nosotros, por ejemplo, y no sería de extrañar que alguno tuviera alguna persona de referencia, cuando hablamos, por ejemplo, de los españoles que al acabar la guerra civil acaban en campos de concentración en las playas francesas, ¿no? Y decimos, oh, el país Francia, nuestros vecinos, que habían creado la democracia, ¿cómo puede ser que nos hicieran eso? ¡Qué terrible! Están ahí miles de sirios, hemos tenido el caso de los campos de Calais, se sigue produciendo. Lo dramático es eso, que el nazismo no empieza con los nazis y no somos muchas veces capaces de entenderlo, y que hay violencias que son permanentes y que precisamente es lo que tú apuntas, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Es lo que yo un poco intentaba decir antes. Es que no empieza todo ni siquiera el día que dicen los judíos dejan de ser de la raza alemana. Eso pasa en el año 35 con las leyes de Nuremberg. Antes ya hay leyes contra ellos, pero forman parte de la normalidad. Es un cuentagotas de violencia. No es un asesinato por pistola. Es un envenenamiento social lento que acaba formando parte de la normalidad. No es mirar a otro lado. Eso es un juicio que nosotros hacemos a posteriori. Es lo normal. Es más, en Polonia hay personas que durante muchísimos años estuvieron reivindicando sus derechos como víctimas porque habían sido desalojadas de sus viviendas cuando se creó el gueto. Porque claro, muchos judíos fueron a parar al gueto, pero es que en el gueto también había gente que no eran judíos y esas personas fueron trasladadas fuera.
Hay familias enteras que décadas después han pedido una serie de reparaciones en ese sentido, que nos puede parecer aberrantes, pero fueron personas que de alguna manera también padecieron la violencia de ser extirpadas de sus hogares. Bueno, hay que tomar mucha conciencia al final, ¿no?, de lo que es violencia, de lo que no es violencia, de lo que estamos dispuestos a aceptar como violencia o como no. Y sobre todo el tema del lenguaje. El tema del lenguaje es un tema que seguimos padeciendo hoy y que nos da un poco igual. Cuando existe el machismo, decir que una cosa es micromachista es aberrante. Que ser microantisemitista, sin embargo, dejamos que suceda, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que intento decir es que hacer ese juicio a posteriori es, entre comillas, lo fácil, ¿no? Juzgar que cómo es posible. Insisto, si cogemos varias de las leyes que se han aprobado en los últimos 5 años en este país, solo falta un loco. Solo falta que llegue el loco que diga todo esto que ya está, lo vamos a poner en marcha. Bueno, no sé si tenemos tiempo para la última pregunta. No. Lo que no sé si tenemos para otra respuesta. No. Una. Pregunta, sí. Sí, bueno, yo le quería preguntar a Joan, hay un tema que no habéis abordado, que a mí me parece muy interesante y quería escuchar tu opinión. Yo creo que hay un consenso de que Alemania es posiblemente el país del mundo que más autocrítica y que más radicalmente crítica ha hecho un proceso con la memoria de su pasado con el nacionalsocialismo, ¿no? Es verdad que esta memoria radicalmente autocrítica tardó 20 años, tuvo que ser otra generación, pasando ya a la época de Adenauer, cuando se empezó a hacer esta reflexión que le preguntaban los hijos a sus padres, ¿cómo pudisteis hacer esto?, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu visión? Y yo creo que en ese sentido sí ha habido una cierta vacunación, si nos podemos permitir la expresión, y Alemania tiene constitucionalmente, yo no conozco en detalle, pero sé que tiene elementos importantes normativos para procurar evitar que puedan aparecer cosas remotamente parecidas, ¿no? ¿Cuál es tu valoración sobre este proceso de construcción de la memoria de un país que ha tenido que vivir una situación horrorosa, inenarrable como esa? Y si tienes algún libro o alguna que nos pudiese recomendar en ese sentido de construcción de la memoria. A ver, yo creo que no tiene sentido mirar qué país ha hecho más o ha hecho menos. Es muy difícil de valorar, o sea, es una cosa que no es cuantificable, ¿no? Lo que sí que es verdad es que Alemania es evidente que es el país que más se ha enfrentado a un pasado reciente horroroso. O sea, no hay ningún país en Europa, al menos, que tenga un pasado así. Y yo creo que se ha hecho bastante. Es decir, como tú dices, a nivel de leyes es el país que tiene unas leyes más estrictas para que eso, impedir desde el punto de vista ya judicial y legal que eso no pueda volver a ocurrir. Pero además, es decir, claro, Alemania se encuentra en una situación en el año 45-46 en la que para rehacer el país hace falta contar con los nazis, con los que habían sido nazis. Los que lo habían sido mucho, los que lo habían sido porque no podían evitarlo, los que lo habían sido porque mira. Pero cuando los ingleses, franceses y americanos intentan, y rusos, intentan, digamos, desnazificar el país, se dan cuenta de que casi tienen que desnazificar a todo el mundo. No a todo el mundo, pero a una gran parte de la población. Eso hace que jueces, abogados, médicos, especialistas, científicos y tal, que habían colaborado con el nazismo, queden en puestos importantes, alcaldes, etcétera, etcétera. Incluso gente dentro del partido de la CDU, de Konrad Adenauer. Claro, Alemania, a pesar de eso, Alemania toma claramente la Alemania occidental en ese momento, recordemos que Alemania se parte, Alemania toma un partido decidido por formar parte del mundo occidental y de las democracias occidentales, ¿no? Por lo tanto, como país,
yo creo que Alemania hay que reconocerle que ha hecho un trabajo importante, ¿no? También hay que reconocer una cosa, que es que Alemania no ha reivindicado, o ha reivindicado de momento con la boca pequeña, también por esa culpa que le cae encima, lo que sufrió después de la... En ese sentido hay un libro que se llama Después del Reich, que habla, por ejemplo, de que después del 45, es decir, cuando ya no hay guerra, mueren 3 millones de ciudadanos, no de soldados, de ciudadanos alemanes, debido a los movimientos que se les llevan de un sitio para otro, la violación de las mujeres, por diversas razones. 3 millones de ciudadanos civiles alemanes. En España murieron 1 millón, se dice, en la guerra civil, y nos parece una barbaridad. Imaginemos 3 veces más en época ya de paz, ¿no? Es decir, el pueblo alemán hubiera podido reaccionar, reivindicar y decir que también fue víctima. Ya no decimos los bombardeos de Dresden, de Hamburgo, muchos de los cuales, el de Dresden en el año 45, eran inútiles desde el punto de vista de la guerra, ¿eh? Es decir, Alemania tiene razones, ya, podríamos criticarlo mucho, ¿no? Pero tiene algunas razones para decir, nosotros también fuimos víctimas, y esa tentación existe en Alemania, pero Alemania misma, la sociedad alemana, de momento, la va manteniendo, como queriendo decir, oye, que lo que hicimos nosotros fue mucho peor, y no vayamos ahora aquí, o al menos eso también es consecuencia de lo que hicimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Alemania ha hecho un trabajo importante que no sé si han hecho tanto otros países, ¿no? Lo que yo creo que habrá que ver con el tiempo es la utilidad en ese sentido, ¿eh? Basta ver los resultados electorales, países limítrofes, la extrema derecha tiene resultados brutales, pero si miramos, no las generales, pero sí vamos viendo resultados por los diferentes lands, hay partes de Alemania que son de un reaccionario Sí, que pero asusta. Marta, lo que es interesante es que esos lands son los que fueron Sí, sí. de la Alemania comunista. Sí, sí, sí. ¿no? Es justamente pues eso La decía, lo reacción, reaccionario, ¿no? claro, de claro. justo lo contrario. Sobre lo que comentaba Joan de la dificultad de la desnazificación de Alemania, yo siempre me acuerdo, es un apunte anecdótico casi, que el ingeniero alemán, Werner von Braun, que fue uno de los artífices de la carrera espacial americana, fue el mismo ingeniero que construyó las U-Boot, las bombas que lanzaban los alemanes sobre Londres, ¿no? O sea, en un momento, o sea, era un nazi declarado, pero luego los Estados Unidos vieron pues que claro, su potencial como ingeniero pues les podría venir muy bien pues para lograr su objetivo de, bueno, pues eso, de lanzar cohetes al espacio y llegar a la Luna. Entonces, bueno, era la sensación, bueno, sí, en algún documental obviamente es una historia muy conocida, pero seguramente en Alemania tampoco lo oía mucho, ¿no? Imagino que se inventaría una biografía diciendo que, bueno, que en realidad sí que había hecho eso, pero había sido obligado cuando estaba claro pues que era un nazi convencido. Pero los propios resultados de los informes médicos, de las aberraciones médicas que se cometieron en los campos, fueron utilizados por los aliados. Sí. Bueno, como hemos dicho, la historia es muy compleja. Muchas gracias por esta macro conversación. Recordaros, ha salido Mujeres Coreanas, que ha comentado Joan, el día 16 hay una charla sobre violencia contra las mujeres dentro de este ciclo, que lo da una mujer estupenda, Noelia Gámez, no os lo perdáis. Muchas gracias por esta conversación. Me acordaba de una frase del diario Le Combat, que era de la Resistencia Francesa en Lyon, que decía algo así como: en la guerra y en la paz, los que persisten y dicen la última palabra son los que no se rinden nunca. Como los editores es un ejercicio de resistencia, que daros las gracias por vuestro empeño, a vosotros por venir, por leer, y nos vemos en las bibliotecas y en las librerías. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Tenemos carrete, ¿eh? Tenemos Yo sobre carrete. todo, a mí ya... Es que además tanto tiempo sin ver a gente y sin hablar.